Tratar de hacer comunicación con él. Cambiamos con 24.5, informamos y captamos alguna señal en 21.5 y en estos momentos negativos, no encontramos ninguna señal. Una vez que sale el sol, pues se van todos los equipos de emergencia, todas las aeronaves participan en los protocolos de emergencia de búsqueda y salvamento, en este caso helicópteros también del gobierno del estado, de protección civil, y finalmente pues se da más o menos con las coordenadas que teníamos. 2 helicópteros de salvamento comenzaron a sobrevolar la zona donde pensaban que podría estar la aeronave, de acuerdo con los datos suministrados por las autoridades aeronáuticas. En ese proceso de calcular la distancia, más o menos nos orientan, pudiera estar en la zona D y nos dan una referencia, que en este caso fue la zona de Rayones y Iturbide. Las horas pasaban y la esperanza de encontrar a alguien con vida se esfumaba. La desaparición de la gran señora y su equipo era la noticia del momento. Interrumpimos con una noticia urgente. Se trata de la desaparición del avión en que viajaba la cantante Jenny Rivera de Monterrey a Toluca. Mientras el mundo se enteraba, en el lugar de la tragedia, en lo alto de la sierra, Víctor Escobedo pastoreaba tranquilamente sus animales como todos los días, hasta que empezó a notar extraños cambios en la vegetación. Y entonces sí, lo que me causó mucha sorpresa, que vi de mucho lugar, pero ya quemado el lugar y humado. Le digo, Chihuahua, pero pues, ¿qué puede ser esto? No, pues, la mera verdad, yo no sabía ni qué era. Pues ¿cómo iba a tantear que iba a ser avión? Pues yo no había visto ni noticias, oiga, nada, absolutamente nada. Y entonces ya me seguí para arriba, y como quiera me vine sorprendido, le dije, pensando, le dije, ¿pero qué puede ser esto? Y en unos segundos se encontró de frente con la verdad representada en muchos pedazos de metal y de ropa y de cualquier material. Y en medio de la soleada tarde, el pastor se quedó frío. No había caminado cuando mucho 10 metros, oiga. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que voy viendo, donde iba caminando, que voy viendo un pedazo así, mire, grande, como sería del avión, pues ¿de qué más podía ser? Sí. Y más me sorprendió, oiga, Chihuahua, ¿y esto? Le vi de muchos tornillitos, le dije, pero no me atreví a tocar nada, absolutamente nada, no. Más que nada, y como que me dio temor a mí. Apenas se repuso del miedo, Víctor emprendió carrera sierra abajo, rumbo a su pueblo para contarle a las autoridades lo que acababa de encontrar. Eso fue a las 4:20 de la tarde y de inmediato el rescate se concentró en el lugar indicado. Gracias, jefe. En el punto en donde impactó el avión, dejó una huella de fuego, de roca carbonizada y nada más. Todos los elementos vuelan hacia la cañada contraria. Entonces, el avión completo, vaya, lo que quedó del avión esparcido estaba en absolutamente toda la parte de esta cañada y en el fondo de la cañada. Debido al silencio de la madrugada, el impacto se escuchó con más fuerza y a mayor distancia. En sitios lejanos del lugar del accidente, el estruendo del choque despertó a más de uno. Yo oí ese trueno, yo pensaba que era trueno de agua. Y me dice mi hijo que no. Entonces me levanto y le digo yo a mi nuera, le digo, fíjate que oíste un trueno. Dice, no oí nada. Le digo, fíjate, si no fue un trueno de agua, ¿por qué no fue trueno de agua? Digo, fue alguna bomba que aventaron. Los primeros rescatistas, policías y militares que llegaron al lugar de los hechos quedaron absolutamente perplejos con lo que encontraron. Piezas esparcidas entre la montaña, metidas en los árboles o escondidas entre las piedras. Pedazos de los vestidos que la diva había lucido la noche anterior. Restos de cuerpos irreconocibles dispersos en muchos metros a la redonda. Eran una cantidad de miles de pequeñas piezas. La más grande cabía en un par de manos, una mano. Era realmente un impacto a tal fuerza que quedó hecho miles de piezas y eso creo que realmente fue una de las cosas que más nos sorprendió. Esas miles de partes dificultaron las labores de rescate.
por lo escarpado de la ladera, la extensión del área y la angustia por terminar una tarea de la que estaban pendientes sobre todo los fanáticos de la Rivera, que seguían sin saber qué hacer cuando se muere una dama. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, suelten por mí mariposas, apláudanme con sus palmas, porque así es como celebran cuando se muere una dama. En un accidente de esta magnitud, la pregunta que más duele es una: ¿los pasajeros se habrán dado cuenta de que iban a morir? Según las investigaciones, en este caso la agonía habría durado poco menos de 30 segundos y la muerte fue instantánea. Sí, porque se dice que la aeronave cayó en picada desde unos 28.000 pies de altura y pudo alcanzar una velocidad superior a las 600 millas por hora hasta que se estrelló. A esa velocidad es muy probable, como decías, que hayan perdido el conocimiento antes del impacto. Ya regresamos. Como es apenas natural, el shock que recibieron los familiares al enterarse del accidente empeoró cuando tuvieron que viajar a Monterrey a reconocer los cadáveres y las pocas pertenencias que, como veíamos, quedaron regadas por todas partes de la montaña. Sí, Félix, precisamente entre lo que encontraron estaba el famoso vestido rosa. A los fans parecía que los habían noqueado. Lloraban desconsolados. Algunos no podían ni siquiera hablar. Para ellos, para muchos, Jenny era una gran amiga a la que se había perdido para siempre. En su casa paterna en Lakewood, California, la conmoción fue total. Sus padres, sus 3 hermanos y los cercanos a la familia se miraban entre sí y pasaban de la incertidumbre al desespero tan rápido como iban llegando los periodistas a registrar el hecho. En todo caso, aunque estaba confirmado el hallazgo del avión, la familia seguía aferrada a un milagro. 95% es malas noticias, pero el 5% todavía existe allí porque no tenemos ningún cuerpo de Jenny. Mientras los hermanos intentaban dominar su dolor frente a las cámaras, poco a poco los fanáticos iban llegando para corear canciones, poner altares, encender velas, compartir oraciones alrededor de la casa de Doña Rosa y Don Pedro Rivera. Es tan fuerte sobre mí. Como si estuviera saldando sus cuentas, 9 días atrás, Jenny había viajado a Texcoco, en el Estado de México, para reconciliarse con su hermano Lupillo, después de una pelea de casi 7 años. Pero poco le duró a Lupillo el regocijo de esa reconciliación. No estamos pasando un momento fácil. Les doy las gracias a todos ustedes por las preocupaciones de mi hermana, de sus compañeros del avión. Todos seguían esperando las noticias que nadie quería oír antes de viajar a Monterrey. El milagro que esperaban jamás llegó, y en cambio, la trágica noticia terminó por confirmarse. Domingo 9 de diciembre y estas son las principales noticias. Atención, completamente destruido, aparece el avión en que viajaba la cantante grupera Jenny Rivera. Los cuerpos de rescate habían encontrado los restos de Jenny y los demás ocupantes tras casi 2 días de búsqueda. La noche del 10 de diciembre los trasladaron a la morgue en el Hospital Universitario de Monterrey. Lupillo, Pedro y Juan Rivera, junto con los familiares de las otras víctimas fatales, viajaron a la capital regia para identificar a sus deudos. La fanaticada de la diva también lloraba su muerte en cada rincón del país. Creo yo que con una oración que tengamos cada uno de nosotros, cada fan de ella, tanto como de Lupillo, sabremos que ella está en el cielo, una estrella, como ella siempre, una paloma que va volando en el cielo.
Sumida en su propia tristeza, Cynthia Rivera, la hermana del publirelacionista de la cantante, contó lo difícil que resultó el momento de la identificación para las familias. Pero imagínate si para mí ha sido difícil lo que ha sido para ellas. O sea, a la mamá de Gigi no la encontrábamos porque Gigi no vivía en casa de la mamá. La esposa del licenciado Macías nadie la conocía, entonces fue muy complicado. Entonces en Monterrey tú no sabes la unión que logramos. Nada fue fácil, ni el rescate en la montaña, ni la búsqueda, recolección e identificación de partes, ni mucho menos el difícil y doloroso reconocimiento. Los propios familiares, en su incredulidad, nos es comisionado llevarles al sitio precisamente para que comprendieran el hecho de que la aeronave prácticamente había desaparecido. Los incrédulos resultaron ser los hermanos de Jenny, que se negaban a aceptar la realidad. Por eso, las autoridades no tuvieron más remedio que montarlos en un helicóptero y llevarlos al lugar del accidente. Todo fue profundamente triste. Fue probablemente el proceso más difícil. Verles querer recorrer todo, en verdad asombrados, asustados, y en el camino encontrar pequeños objetos y detenerse a llorar. El jueves 13, las autoridades entregaron a los familiares los restos de las 7 personas. Los Rivera decidieron cremar a Jenny en una funeraria local y después condujeron sus cenizas al aeropuerto en una carroza que el mismo Lupillo manejó. Y allí, en un avión privado, la gran señora voló por última vez al lado de sus hermanos rumbo a casa. Está aterrizando justo en estos instantes, estamos en vivo. En el momento en el que el avión en el que se presume que viajan los restos de la cantante Jenny Rivera toca tierra en Long Beach, California. Playa Larga, como le decía de cariño en sus canciones. Para recibir un homenaje fúnebre que le habían preparado en un auditorio para 6,000 personas, que varias veces llenó en vida. Eso fue lo que transcurrió. Y estas imágenes de este mar de personas que se encuentran aquí son las que tienen acceso a esto con los boletos. Sabemos de que la carroza fúnebre llegó aquí. Finalmente, Jenny descansaba en paz a sus 43 años, después de 5 hijos, 3 maridos y 15 discos de oro por haber vendido 15 millones de copias de canciones que antes solo cantaban los hombres. Debe ser por eso que apenas se murió, se volvió inmortal. Los familiares de las víctimas no se quedaron de brazos cruzados y en medio de su dolor exigen que paguen los culpables. Continuamos con Crónicas de Sábado. Despierta, Jenny, despierta, mira que ya amaneció. Jenny Rivera había nacido el 2 de julio de 1969 y el avión en el que murió empezó a volar el mismo año. 43 años son pocos para una persona, pero muchísimos para un avión. Un año después del siniestro, la Aeronáutica de México concluyó que el accidente fue producto de una fatal secuencia de hechos donde se destacan 3. Primero, que era un avión de 43 años de servicio. Segundo, que los pilotos estaban en los extremos de la curva de la vida. Uno de 78 años y el otro de 21. Y tercero, que el operador de la aeronave, la compañía Starwood Management, con sede en Las Vegas, Nevada, había violado todas las normas. Hay declaraciones de tripulaciones anteriores que están integradas al propio expediente, donde hace referencia a que la aeronave tenía irregularidades en su operación.
Una de esas graves irregularidades fue no permitir que los tripulantes anotaran en las bitácoras fallas detectadas, como que el avión volaba desalineado y que vibraba al alcanzar la velocidad de crucero. Se había dicho que el mantenimiento se había hecho en un taller en San Antonio de renombre, que eran los talleres de Dee Howard. No se hizo así, sino que se hizo con un mecánico en un taller en Texas, no precisamente en un taller autorizado por la fábrica, que en este caso es Bombardier, ¿no? El accidente del Learjet en Nuevo León no fue el primero que sufría. En 2005, el avión perdió el control direccional y se salió de la pista al aterrizar en Amarillo, Texas. Según la investigación, fue un desequilibrio en el sistema de transferencia de combustible, lo que hizo que una ala pesara más que la otra. Tenía vencidos bastantes mantenimientos. Tenía vencido el mantenimiento de los 12 años, que se hace cada 12 años a los Learjets. No cumplir con los requerimientos del fabricante de esos 12 años puede poner en riesgo la vida de las personas y la estabilidad del avión. Especialmente en estas inspecciones se desarma completamente el avión. Tienes que quitar todo el interior, todo para poder cumplir con rayos X. Esas minuciosas revisiones solo pueden efectuarse en centros autorizados por los fabricantes. Pues son talleres que nosotros en México les llamamos de bajo costo o patitos, así les decimos, que son talleres muy bajos. Tiempo antes del fatal accidente, un experto de Toluca había revisado el Learjet porque un conocido suyo estaba interesado en comprarlo. Su dictamen fue más que contundente. Yo no hubiera subido a operar ese avión, ni hubiera subido pasajeros, puesto a que era un sarcófago con alas, de lo mal mantenido que estaba ese avión. El informe de la Aeronáutica Mexicana también indicó que pudo haber fallado el estabilizador horizontal ubicado en la cola del avión, ocasionando una repentina caída libre cuando volaba a 28.500 pies de altura. Esta hipótesis no fue corroborada por los investigadores de los Estados Unidos. No habían pasado 2 meses de la tragedia cuando comenzó una lluvia de demandas económicas por la muerte de los 7 ocupantes que viajaban en el pequeño avión. Los familiares de 4 de ellos presentaron la primera en Los Ángeles con claras pretensiones. No hay ninguna cantidad de dinero que equivalga a carne y hueso, pero las familias merecen tener un poco mejor vida después de haber perdido tanto. La indemnización a la que aspiran las familias del relacionista, del maquillista, del estilista y del abogado de Jenny Rivera tiene varios ceros a la derecha. Le estamos pidiendo a la juez que nos dé $30 millones por cabeza. Casi $300 millones por los que tendrían que responder las 4 empresas demandadas: Starwood, Rodax, la matriz dueña de Starwood, Macoco, dueña del jet por más de 20 años, y una de las empresas de Jenny Rivera. Porque queremos las cosas claras, ¿no? Queremos saber exactamente qué fue lo que pasó y sobre todo que vean que no se tema que sea lo que sea tenga que salir, ¿no? Y que quien tenga que pagar, paguen. Nuestra demanda no tiene nada que ver con la relación con Jenny Rivera, tiene que ver con que fueron pasajeros en una carcacha aérea que fue rentada por una compañía nefasta de Las Vegas que les rentó un avión que quizás no tenía la capacidad de volar. Un par de meses después, en marzo de 2013, la familia del piloto Miguel Pérez Soto interpuso otra demanda, esta vez en Chicago contra Starwood, su dueño Cristian Esquino y Jenny Rivera Enterprises. Había muchos reportes que tenemos nosotros acerca de las condiciones malas del avión y cosas que deberían que ver arreglado y no tenemos información que esas cosas fueron arregladas. Justo 2 años después del siniestro, los padres y los 5 hijos de la cantante demandaron a Starwood en la Corte de Los Ángeles por negligencia, así como a Bombardier y a Learjet, empresas que dieron servicio a la aeronave. En todo caso, van 7 audiencias en la Corte de Los Ángeles y